Supercrack Estrella presenta. ¿Por qué algunos animales están caminando y moviéndose en círculos? Desde 2018, tuvimos una noticia de los animales dando vueltas en círculos. Una especialista en hipnosis le realizó una regresión a una paciente que le confesó el por qué algunos animales están caminando y moviéndose en círculos. Una especialista en hipnosis llamada Claudia Gifford le realizó una regresión a una paciente. Durante este acto la paciente reveló por qué algunos animales están caminando y moviéndose en círculos en diferentes partes del mundo. La mujer aseguró que hay un tipo de mecanismo parecido a una caja, que un grupo de humanos prendió dentro de la Tierra. Además indica que no está muy profundo y es una especie de señal para diferentes especies extraterrestres. La mujer reveló que estas razas quieren venir a aparearse con los humanos y crear sus propios híbridos. La historia de la mujer recuerda mucho a la historia de los ángeles caídos, los llamados Nefilim. Los Nefilim, los caídos, o gigantes, fueron la descendencia de las relaciones sexuales entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6, 1, 4. Hay mucho debate acerca de la identidad de los hijos de Dios. Nuestra opinión es que los hijos de Dios eran ángeles caídos, demonios, quienes se unieron con mujeres humanas o poseían hombres humanos que luego se aparearon con mujeres humanas. De estas uniones resultó una raza, los Nefilim, una raza de gigantes, quienes fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6, 4. ¿Por qué habrían hecho los demonios tal cosa? La Biblia no nos da una respuesta específica. Los demonios son seres malos y retorcidos, así que nada de lo que ellos hagan debe sorprendernos. Como una motivación diferente, la mejor especulación es que los demonios intentaban contaminar la sangre del linaje humano, a fin de impedir la venida del Mesías. Dios había prometido que un día el Mesías heriría a la serpiente en la cabeza, Génesis 3, 15. Los demonios en Génesis 6 posiblemente intentaron impedir esto, y haciendo imposible que un día naciera una semilla de la mujer sin pecado. Nuevamente, esta no es una respuesta específicamente bíblica, pero es aceptable. ¿Qué eran los Nefilim? De acuerdo a los hebreos y otras leyendas, el libro de Enoc y otros escritos no bíblicos, ellos fueron una raza de gigantes y superhéroes, quienes cometieron actos de gran maldad. Su gran tamaño y poder parecía venir de la mezcla del Adán demoníaco con la genética humana. Según la película Noah, protagonizada por Russell Crowe, los Nefilim eran ángeles caídos envueltos en piedra. Todo lo que la Biblia dice directamente acerca de ellos, es que fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6, 4, los Nefilim no fueron extraterrestres, ángeles, vigilantes o monstruos de piedra. Ellos fueron literalmente, seres físicos producidos por la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis 6, 1, 4. ¿Qué sucedió con los Nefilim o gigantes? Los Nefilim fueron una de las razones principales para el gran diluvio en los tiempos de Noé. Inmediatamente después de la mención de los Nefilim, la palabra de Dios nos dice esto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6, 5, 7. Así que Dios procedió a inundar el mundo entero, matando a todos y a todo, a excepción de Noé y su familia, y los animales dentro del arca. Todo lo demás pereció, incluyendo los Nefilim. Génesis 6, 11, 22. ¿Hubo Nefilim o gigantes después del diluvio? Génesis 6, 4 nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Parece que los demonios volvieron a repetir su pecado en algún tiempo posterior al diluvio. Sin embargo, pareciera que esto sucedió en una escala mucho menor de lo que fue antes del diluvio. Cuando los israelitas espiaron la tierra de Canaán, ellos reportaron a Moisés: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Números 13, 33. Ahora, este pasaje no dice específicamente que los Nefilim o gigantes genuinamente estuvieran ahí, solo que los espías pensaron que vieron a los Nefilim. Es más probable que los espías se encontraron con gente muy alta en Canaán y por error, creyeron que eran los Nefilim. O, es posible que después del diluvio, los demonios nuevamente se hubieran unido con mujeres humanas, produciendo más gigantes. Es incluso posible que algunos rasgos de los Nefilim se transmitieran a través de la herencia de una de las nueras de Noé.
Cualquiera que haya sido el caso, estos gigantes fueron destruidos por los israelitas durante su invasión a Canaán, Josué 11, 21, 22, y más tarde en su historia, Deuteronomio 3, 11, 1 Samuel 17. ¿Qué impide que los demonios produzcan más nefilims o gigantes en la actualidad? Parece que Dios puso fin a las uniones de demonios con humanos al colocar en prisiones eternas a los demonios que cometieron tales actos. Judas verso 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Obviamente, no todos los demonios están actualmente en prisiones, así que debió haber habido un grupo de demonios que cometieron posteriormente graves pecados después de la caída original. Presumiblemente, los demonios que se unieron a mujeres humanas, son los que están en prisiones eternas. Esto prevendría que más demonios intentaran tales acciones. La mujer habla de una caja que está bajo tierra, esto querría decir que humanos bajaron a la tierra donde están prisioneros los ángeles caídos y activaron esta caja. La mujer aseguró que hay un tipo de mecanismo parecido a una caja, que un grupo de humanos prendió dentro de la tierra, además indica que no está muy profundo y es una especie de señal para diferentes especies extraterrestres. La mujer reveló que estas razas quieren venir a aparearse con los humanos y crear sus propios híbridos. Esta caja la activaron, la escucho girar, es como para dar una señal en el espacio de que ya pueden entrar, de que ya estamos listos para recibirlos, se va a dar la manifestación extraterrestre, van a entrar varias razas, unas que van a entrar a ayudar y otras que van a entrar a destruir, a posicionarse, así expresó la mujer que se encontraba en estado hipnótico. Esto estaría ocurriendo sobre los cielos de Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania. Además, la mujer dice que hay varias razas de extraterrestre que los linajes reales y nobles han diseñado una matrix artificial en la atmósfera inferior utilizada para el control mental y el acoso mental. Ellos llaman a esta matrix artificial Sion. Los Sanedrines sionistas, asamblea o corte suprema de 71 miembros del pueblo de Israel, o cabalistas son los programadores matemáticos o geométricos de la sociedad, y este grupo incluye sacerdotes, rabinos, imanes y ocultistas. Las computadoras principales de esta matrix, Sion, son la base de datos NSA en Utah y las oficinas centrales de comunicaciones del gobierno británico y su sistema Tempora. La programación sionica se realiza a nivel masivo a través de ARP y radiotelescopios y también individualmente a través de dispositivos inteligentes electrónicos y sus frecuencias inalámbricas. El rabino Joseph Yitzhak y el rabino David Lau son los principales programadores sionicos que trabajan con la inteligencia israelí. Los miembros de alto nivel de los jesuitas y masones también son miembros. Algunos de sus programas de control mental se basan en sus leyes falsas de Canon, Talmud y Sharia. El imam Abdul Rahman al-Sudais de Arabia Saudita, Saud al-Shuraim de Arabia Saudita, y el imam Yahya Sergio Yaepaya Vicini de Italia son otros miembros de alto nivel en este Sanedrín sionista. Khalid bin Faisal al-Saud es el gobernador de la provincia de Macá en Arabia Saudita, un caballero italiano, amigo del príncipe Carlos y el mejor programador islámico. Los miembros de la Rota Romana también están involucrados, incluidos Maurice Momier, Hans Peter Fischer y Pierangelo Pietracatella. La familia Windsor y Pallavicini tienen autoridad sobre el sistema ARP a través de sus agentes que se han infiltrado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los Rothschild, Hollywood, la francmasonería, la Iglesia de la Cienciología, los jesuitas, los Caballeros de Malta y los jesuitas también están involucrados. La programación electromagnética es una tecnología oculta. El cubo negro bajo la Tierra conectado al cubo del Sol. Scott C. Waring, un observador de ovnis, está convencido de que la NASA ocultó intencionalmente el cubo negro al poner su sitio web en modo de mantenimiento en medio de una transmisión en vivo del Sol. Waring afirmó que la Agencia Espacial Estadounidense encubrió el área particular del Sol y cerró el sitio web. Las imágenes recuperadas muestran un pequeño objeto de forma cuadrada en la esquina inferior derecha del Sol durante aproximadamente 2 segundos antes de que el clip termine abruptamente. Scott dijo que el clip, del Observatorio Solar y Heliosférico, un proyecto de cooperación internacional entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, representa una falla en el sistema y que alguien está encubriendo algo. Puedes ver el cubo que sale del Sol y justo después de eso, una gran falla que cubre el 25% de eso, afirmó. 2 fotogramas del cubo saliendo del Sol y luego un gran error, 1, 2, error. Chicos, esto es alucinante. Scott sugirió que el momento espectacular tuvo lugar el 2 de mayo alrededor de la 1:06 p.m. GMT.
Esto está en el sitio web oficial de SOO, también ve el cubo y las coincidencias de la marca de tiempo. 1306, el 2 de mayo, dijo antes de abrir otra pestaña que muestra la información que se muestra en el proyecto HelioViewer. Como era de esperarse, la imagen que se presume fue captada durante el día 16 de este mes, no tardó en despertar conjeturas entre el público, aludiendo su origen a un ovni. Sin embargo, la realidad resultó ser sumamente diferente, pues Bernard Flett, miembro del proyecto SOO, se pronunció ante estas conjeturas, aclarando la verdad tras la imagen. Esto es, por supuesto, una completa tontería. El cuadrado negro se debe a un bloque de telemetría faltante, explicó sobre la toma que según comentó sufrió una falla de transmisión al ser captada por SOO, que se encuentra en una órbita de halo a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. La teoría del Sol frío es una hipótesis que sugiere que el Sol y otras estrellas no son fuentes de energía nuclear, sino que son más bien objetos eléctricos en un universo eléctrico. Según esta teoría, la energía del Sol proviene de procesos eléctricos en lugar de reacciones nucleares en su núcleo. Esta teoría es muy controvertida y no está respaldada por la comunidad científica en general. La física nuclear y la astrofísica establecen que el Sol obtiene su energía a través de reacciones nucleares de fusión en su núcleo, específicamente la fusión de átomos de hidrógeno para formar helio. La teoría del Sol frío ha sido ampliamente criticada por no tener evidencia científica sólida que la respalde y por contradecir los conocimientos establecidos en física y astrofísica. La comunidad científica considera que las observaciones y mediciones realizadas respaldan la teoría de la fusión nuclear como fuente de energía del Sol. En resumen, la teoría del Sol frío no cuenta con el respaldo científico necesario y no es aceptada por la comunidad científica en general. Pero hay una teoría que dice que esto no es una tontería, como dice Bernard Flett. El Sol es nuestra estrella. Aquella que nos brinda la luz y el calor necesario para que la vida pueda formarse y sobrevivir en nuestro mundo. Pero existe una teoría bastante reconocida a nivel mundial que podría modificar todo acerca de nuestro universo. El Sol podría ser frío e inclusive, podría albergar vida. La teoría del Sol frío. Desde pequeños nos han enseñado que nuestro Sol es una estrella que emana mucho calor y que es gracias a ella que el proceso de la vida se forma en nuestro mundo. Sin embargo, algunos expertos aseguran que esto no es así. Los defensores de esta teoría argumentan que los científicos han ocultado información para que no conozcamos la verdad, la cual podría ser la existencia de una gran cantidad de mundos con diferentes formas de vida. Esto incluiría planetas que no poseen una atmósfera a su alrededor que los proteja y aún así permanecen fríos, por lo que los rayos del Sol no los calentaría en absoluto. La temperatura del Sol se ha calculado en 5500 grados centígrados, sin embargo, la metodología utilizada para obtener este dato es antigua y arcaica, por lo que muchos la toman como errónea y que no demuestra nada. Obviamente, porque nadie ha conseguido medir la temperatura solar al no estar cerca de él. Los argumentos que avalan la teoría es por ello que los científicos se sorprendieron cuando recibieron datos desde las ondas SOO y TRACE, los cuales revelaron la emisión de materia solar densa en la frecuencia del ultravioleta. Algo fuera de lo común, ya que, si existe materia densa, entonces la temperatura de la estrella no puede ser tan abrasadora como todos pensamos. Jonathan Keohane, profesor de física y astronomía, especializado en la astronomía de alta energía, declaró en numerosas ocasiones que la ciencia oficial nos manipula y oculta la verdad sobre nuestro Sol, el cual es realmente frío. Keohane argumenta su teoría con un simple ejemplo. Cuando una nave espacial alcanza las últimas capas de la atmósfera, estas se encuentran totalmente oscuras, nada las ilumina. Además, asegura que si el Sol es magnético para la Tierra, este magnetismo se perdería por el calor. Entonces no hay posibilidad de que el Sol sea caliente. ¿Es el Sol un planeta frío y habitado? Los que defienden este argumento dicen que les gusta mirar más allá de lo que la ciencia les dice. En referencia a esto, el ingeniero Isaías Araujo Serpas dio a conocer en 1937 el trabajo Teoría electromagnética del Sol frío, análisis sobre una nueva estructura del universo. En ella se mostró rotundo, al exponer, en base a su investigación, que el Sol podría tener habitantes, ya que se trata de un planeta frío, líder de su sistema solar. Esta teoría indica que nuestra estrella no emitirá luz debido a que es un astro frío. El poder de penetración de los rayos de luz, incluyendo los rayos infrarrojos y los rayos ultravioleta es, por otra parte, una propiedad que no puede atribuirse a un Sol en ignición. En definitiva, Isaías Araujo dedujo que la luz solar no es propia de la combustión, sino de naturaleza electromagnética.
Pero nunca se llega a explicar cómo el Sol podría ser habitable y cómo posibles seres podrían residir en él. Incluso algunos manifiestan que el Sol podría ser una especie de portal a otro lugar, a otro universo o a otra dimensión. Una de las preguntas más lógicas que pudiera hacerse a los defensores de esta teoría es: ¿cómo creen que se calienta la Tierra? Ellos aseguran que existe una especie de reacción entre los rayos del Sol y la capa electromagnética del planeta, lo que genera calor. Es por ello que es gracias a la atmósfera y no al Sol que nuestro mundo es caliente. Sin embargo, y a pesar de todas las pruebas que se presentan, esta hipótesis continúa siendo considerada como una teoría de la conspiración. En Historia Verdadera, el escritor griego de origen sirio Luciano de Samosata planteó la idea de que el Sol está habitado. El gran astrónomo William Herschel defendía en 1795 que el Sol, como el resto de los planetas, es un lugar adecuado para la vida. William Herschel fue, sin lugar a dudas, el astrónomo más destacado de finales del siglo XVIII y principios del XX. A su habilidad en la fabricación de telescopios hay que añadir que fue el primer astrónomo en descubrir un planeta nuevo, además de ser pionero en el estudio y catalogación de nebulosas con la inestimable ayuda de su infatigable hermana Caroline. Como muchos astrónomos de la época, Herschel estaba convencido de que otros planetas estaban habitados. La idea de la pluralidad de los mundos tiene 2 milenios y medio, empezó con Tales de Mileto y continúa teniendo plena vigencia entre los astrobiólogos actuales. Para el descubridor de Urano, no tenía sentido que Dios se hubiera tomado el trabajo de crear los planetas si después no los llenaba de pobladores. En su visión, el Sol era un cuerpo sólido con 2 capas de nubes encima. Una primera capa opaca protegía a los habitantes del Sol de la luz y del calor de la segunda capa ardiente que ocupaba la posición más alta de la atmósfera solar, una capa que imaginaba similar a las auroras polares en la Tierra, aunque a una escala infinitamente mayor. La idea, no obstante, distaba de ser nueva. La naturaleza de las manchas solares había dado pie a numerosas especulaciones desde hacía décadas. Alexander Wilson, profesor de la Universidad de Glasgow y conocido por el efecto que lleva su nombre, había observado en 1774 que las manchas solares son una depresión de la superficie solar, lo que le llevó a pensar que debajo de las manchas se ocultaba una superficie sólida. Herschel, firme partidario de la doctrina de la pluralidad de mundos habitados, había advertido en 1795 que algunos cúmulos estelares estaban tan apretados que hacían posible la vida. A no ser, claro, que las propias estrellas albergaran vida en su interior. Como se puede ver en la ilustración, dibujada por su propia mano, para Herschel las manchas solares eran agujeros en las nubes abrasadoras del Sol que permitían ver un mundo templado y habitable que se escondía debajo. En On the Nature and Construction of the Sun, el astrónomo expone sus ideas sobre el Sol. El Sol no parece ser otra cosa que un planeta muy destacado, grande y luminoso, evidentemente el primero o, hablando estrictamente, el único principal de nuestro sistema, siendo todos los demás secundarios al mismo. Su similitud con otros globos del sistema solar en relación a su solidez, su atmósfera y su superficie diversa, la rotación sobre su eje y la caída de cuerpos pesados nos lleva a suponer que muy probablemente también esté habitado, como el resto de los planetas, por seres cuyos órganos se encuentren adaptados a las circunstancias peculiares de este vasto globo, con independencia de lo que puedan decir los imaginativos poetas, que convierten al Sol en la morada de espíritus bendecidos, o de la idea de los moralistas que lo señalan como un lugar adecuado para el castigo de los malvados, no parece que sus afirmaciones tengan más fundamento que la mera opinión y una vaga suposición. Sin embargo, por mi parte me creo autorizado, sobre principios astronómicos, a proponer que el Sol es un mundo habitable. La idea de Herschel no resultaba muy creíble, aunque realmente no entraba en contradicción con los conocimientos científicos de la época. Otros defensores de la habitabilidad del Sol fueron científicos de la talla de François Arago, director del Observatorio de París, y del físico escocés David Brewster. La idea, por peregrina que pueda resultarnos ahora, llegó a tratarse en los tribunales alemanes a mediados del siglo pasado. En 1951, un ingeniero septuagenario de la ciudad alemana de Osnabrück, Baja Sajonia, llamado Geburen declaró frente a un tribunal que las manchas solares no son manchas, sino agujeros. Son oscuras, lo que significa que el interior del Sol es más frío que su exterior. Siendo esto así, debe existir vegetación y el núcleo del Sol debe ser habitable. El reclamante era una asociación astronómica, la Astronomische Gesellschaft, A.
G, a la que pertenecían casi todos los astrónomos profesionales de Alemania y muchos otros del extranjero. Buren era un astrónomo aficionado de sillón, sus vecinos aseguraron en el juicio que nunca había mirado por un telescopio. Según su propio relato, todo empezó a raíz de haber leído una estimación del interior de la temperatura del Sol. Según Sir Arthur Eddington, el valor debía rondar los 40 millones de grados. Para Buren esto era tan disparatado que dio una conferencia sobre la cuestión a los alumnos de la escuela superior de su ciudad. La conferencia, lejos de fomentar el debate y suscitar una respuesta por parte de la comunidad científica, pasó sin pena ni gloria. Así que Buren adoptó un plan mucho más audaz, ofreció un premio de 25.000 marcos, el equivalente a unos 50.000 euros en la actualidad, a quien fuera capaz de aportar pruebas de que el Sol no es habitable y una suma similar a quien pudiera demostrar las altas temperaturas y presiones que los astrónomos aseguraban que existían en el interior del Sol y de Sirio. Esta vez la Astronomische Gesellschaft no dejó escapar la ocasión y tres destacados miembros de la asociación, el profesor Otto Ekman de Hamburgo, el profesor Ludwig Biermann de Gotinga y el profesor Hans Siedentopf de Tubinga, presentaron pruebas que demostraban a todas luces que la habitabilidad del Sol era una insensatez. Sin embargo, no se pronunciaron respecto a la segunda cuestión, la de las temperaturas y presiones. Se nombró a un jurado formado por tres científicos respetados que, obviamente, no debían ser miembros de la Astronomische Gesellschaft. El premio Nobel de Física Werner Heisenberg, padre del famoso principio de incertidumbre, el astrofísico Schaffer de Colonia y un abogado de Hamburgo, llamado Fischer. El jurado se reunió en Hannover en septiembre de 1951 y estimó que las pruebas aportadas por la Astronomische Gesellschaft eran válidas y que Buren tenía que pagar. Pero el ingeniero rechazó el veredicto aduciendo que las pruebas aportadas no le resultaban convincentes. Por extraño que parezca, el asunto acabó en los tribunales en Osnabrück, que confirmaron el veredicto del comité científico. Buren recurrió en segunda instancia en Oldenburg y en junio de 1953 se rechazó su apelación y se estableció la obligación de hacer frente al pago de los 25.000 marcos. La sala de vistas estaba abarrotada, Buren no podía ocultar su tensión e intentó discutir sobre la materia, pero el presidente del tribunal se lo impidió asegurando que lo que se estaba dirimiendo era su obligación a pagar o no. Las causas científicas ya se habían establecido en primera instancia y no cabía recurso. Aunque el abogado de Buren intentó recurrir a una instancia superior en Karlsruhe, la muerte de su cliente en 1954 hizo que no se llevara a cabo. En 1956 la Astronomische Gesellschaft recibió el dinero de la herencia, del que un 7% se había quedado por el camino para el pago de costas y otros procedimientos legales. La asociación creó un fondo para el fomento de la astronomía, especialmente entre los jóvenes y, de este modo, el nombre de Buren ha pasado a la historia por convertirse en mecenas de la ciencia a pesar de sí mismo. Apocalipsis 16, 8, 14, nueva versión internacional, español, vi, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, entonces el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor y, por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. A noción de que el infierno está en algún lugar en el espacio exterior, posiblemente en un agujero negro, se basa en el conocimiento de que los agujeros negros son lugares de gran calor y presión de los cuales nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Otra especulación es que la Tierra será el lago de fuego, mencionado en Apocalipsis 20, 10, 15. Cuando la tierra es destruida por fuego, 2 Pedro 3, 10. Apocalipsis 21, 1, según esta teoría, Dios usará esa esfera ardiente como el lugar de tormento eterno para los impíos. Nuevamente, esto es mera especulación. Para resumir, las escrituras no nos dicen la localización geológica, o cosmológica, del infierno. El infierno es un lugar literal de verdadero tormento, pero no sabemos dónde está ubicado.
El infierno puede tener una localización física en este universo, o puede estar en una dimensión totalmente diferente. En cualquier caso, la ubicación del infierno es mucho menos importante que la necesidad de evitar ir allí. Poco se sabe de la autoría del artículo, pues la publicación, con fecha de 1972 y publicada en la revista Journal of Applied Optics, tiene un carácter anónimo. Sin embargo, se cree que se trataba de 2 o 3 científicos de nacionalidad inglesa. El artículo alcanzó un gran éxito por la originalidad y la peculiaridad que mostraba, además de por el inquietante resultado que presentaba. La temperatura del cielo sería, según la propia Biblia, mayor a la temperatura del infierno. La temperatura del infierno. Según la publicación, para el cálculo de la temperatura a la que se encuentra el infierno, los autores se sirvieron de un fragmento del libro del Apocalipsis, en concreto del pasaje 21:8. En él se puede leer: para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre. La clave en este caso fue el lago de azufre. Los autores razonaron que, para que exista un lago de azufre, este debe encontrarse fundido, en estado líquido. Se conoce que la temperatura a la que el azufre líquido pasa a estado de vapor es de 444,6 grados, por lo que, para formarse el lago, debe encontrarse a una temperatura menor que esa. Por lo tanto, con este simple análisis, pudieron estimar que la temperatura del infierno debería ser menor que, aproximadamente, 445 grados. La temperatura del cielo. El cálculo para el cielo fue, sin embargo, algo más complicado. Para realizarlo se basaron en un pasaje de Isaías 30:28, donde se enuncia: y será entonces la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. Su interpretación les llevó a pensar que el cielo recibía de la luna un total de 7 por 7 veces la radiación que recibe la Tierra del Sol. Es decir, la radiación en el cielo era 49 veces la radiación en la Tierra. Para aclarar esta cuestión, y poder obtener un valor exacto para la temperatura del cielo, decidieron utilizar una ley termodinámica conocida como ley de Stefan Boltzmann, la cual establece que la radiación es proporcional a la temperatura elevada a 4. Así, por medio de esta ecuación y suponiendo la temperatura media de la Tierra como 25 grados, pudieron llegar a un resultado concreto y estipularon que la temperatura en el cielo era de 525 grados. El cielo está más caliente que el infierno. Los resultados de este estudio fueron muy polémicos, pues establecían que el cielo se encontraba casi 100 grados más caliente que el infierno, lo cual suponía una contradicción de acuerdo al concepto clásico de cielo e infierno. Sin embargo, años después, en una revisión del estudio, se comentó la posibilidad de que el fragmento de Isaías se refiriese a un único factor de 7, no de 49. Es decir, que la radiación del cielo fuera solo 7 veces mayor que la de la Tierra. En este caso, tendríamos la temperatura del cielo de unos 231,5 grados, lo cual se adapta de alguna forma a la concepción tradicional y lo sitúa algo más frío que el infierno. ¿Qué significado tiene el sol en la Biblia? En la simbología cristiana, el sol suele referirse al propio Dios o a Jesucristo. No obstante que desde el relato de la creación del Génesis, se describe al astro como la lumbrera mayor. Génesis 1:14-16. El sol y la luna simbolizan el oro y la plata, rey y reina, alma y cuerpo, ojo derecho y ojo izquierdo. El sol y la luna se representan como dos grandes lumbreras, una para gobernar el día y otra para gobernar durante la noche. En la época en que se escribió Génesis, muchas culturas adoraban al sol, la luna y las estrellas como si estos cuerpos celestes fueran dioses en sí mismos. Lumbrera, diccionario perspicacia. Fuente de luz. Lámpara. Cuerpo celeste del que la tierra recibe luz. Viene a decir que el sol es una lámpara que da luz. Hay que rebuscar bastante en la Biblia para leer algo referente a que dé calor. Gen 1:14 dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, 15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. 17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. 18 Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
Lumbreras, Meorot, no es lo mismo que Lusor, significa fuentes de luz, recipientes de luz. La lámpara es un instrumento individual, o sea que una lámpara es llevada solamente por una persona, mientras que una lumbrera es un fuego que arde para que muchos sean alumbrados o calentados. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. En fin, amigo de Supercrack Estrella, que tengas un buen día.